sobre ese eslogan salió el SAT en su momento. La verdad es que si intentas hacer un cálculo de RIF con las facilidades que te da la Ley de Ingresos de la Federación, y digo facilidades porque de facilidades no tienen nada, a lo mejor en cuanto a cuestión de pago de impuestos, pero en cuanto a la determinación del impuesto apegado a lo que nos dice la Ley de Ingresos, pues hay un mar de diferencia, ¿no? O sea, la verdad es que es complicadito. Así es, sí, y más cuando tienes un contribuyente híbrido que tiene operaciones con público en general, factura, y le metes el IEPS, bueno, ya eso se vuelve una verdadera pachanga, ¿no? No, y digo, si nos ponemos un poquito más dramáticos, si tenemos ingresos facturados, no facturados, exentos y grabados, pues como que se hace una mezcla entre ley del impuesto al valor agregado, ley de ingresos, pero tremenda, ¿no? Entonces ahí ya nos pone a sufrir todavía un poquito más. Así es. Pues bueno, ya estamos viendo la presentación, ya la estamos observando. Pues bueno, para platicarles así brevemente de nuestro compañero José Antonio Nieto Ariza, déjenme comentarles que pues bueno, ya tenemos un buen ratito de conocernos, ya hace unos buenos años, en donde pues coincidimos, él del lado del SAT y pues nosotros por acá del lado independiente, pero afortunadamente corrigió el camino, ¿no? Y ya se encuentra desempeñándose en el área independiente. Y platícanos un poquito de todo lo que andas haciendo por allá, estimado, en Córdoba, desde Córdoba, Veracruz, por cierto, para los que no ubiquen bien aquí a nuestro compañero. Él está allá desde Córdoba, Veracruz, allá tiene pues el origen principal de sus actividades. No sé qué puedas ahí comentarnos de qué tanto andas haciendo por allá, estimado. Pues mira, nosotros andamos ahorita aquí en la parte del despacho. Tuvimos el inicio del despacho por ahí del año 2000. Bueno, en realidad tiene como 3 años que empezamos como en un origen como Nieto y Uriarte, derivado de unas reformas que tuvimos que hacer internamente. Bueno, pues cambiamos a NMR Contadores Asociados, que hoy en día estamos trabajando de esta forma. Sí, tenemos el despacho aquí en la ciudad de Córdoba, ya hace, te repito, 3 años que estamos trabajando por acá, a la par de que, bueno, pues seguimos en la parte docente, sabes, desde que andaba yo por allá por Veracruz, siempre me ha gustado la cuestión docente, tuve la oportunidad de estar allá en la Cristóbal Colón dando clases, licenciatura y maestría, seguimos por allá todavía en maestría presentes allá en Cristóbal Colón, y de este lado, pues aquí en la Universidad Pacioli, en Córdoba, pues ya tenemos más de 12 años dando clases aquí, tanto en maestría como en licenciatura. De ahí, bueno, pues precisamente de esta oportunidad que tengo de estar en la docencia es donde me allego de personas pues de calidad dentro del aula y que demuestran todo su potencial por aprender y por demostrar siempre el progreso, y ahí precisamente traigo conmigo a Diana, que está aquí a mi lado, se integra con nosotros aquí al despacho y trabaja de una manera conjunta con nosotros acá, y también a Ada, que a Ada la conocí en maestría, y pues también se está integrada con nosotros aquí tanto en la parte laboral como en la parte de lo que son los cursos, la parte de las pláticas como esta. Bueno, pues como sabrás y platicábamos en un principio, pues también llevamos por ahí con Félix Vallejo en estrategia intelectual también un tema de esta naturaleza, programa de esta naturaleza, nada más que ya se llama Fiscal Capulus, que también ya tiene muchos años. Estoy con Ada, también estoy con Liz, y quisimos, como te decía, traer el mismo enfoque que llevábamos allá, los tres que ya nos acoplamos para trabajar en este tipo de programas. Bueno, pues hacerlo nuevamente aquí contigo, agradeciendo de antemano la invitación que me hiciste. Y pues aquí andamos. Al contrario, gracias por compartir, por sumarse a todo esto que estamos haciendo aquí en la barra Actualizándome. Ya te diste cuenta que tenemos una dinámica interesante con todos los compañeros ponentes de varias partes del país, que créeme que por ahí saldrán cosas interesantes entre todo lo que estamos manejando, entre todos los compañeros. Incluso pues, ya sé que se están empezando a dar interesantes amistades entre varios de los que estamos aquí como ponentes, e incluso por ahí ya sé que empiezan a darse unos interesantes negocios
porque pues esto de estar sumados en un grupo en donde estamos varios compañeros participando de varias partes del país, pues es bastante interesante. Así que, pues bueno, no te quiero quitar más tiempo. Igual me da mucho gusto saludar a las compañeras, a Ada y también a nuestra compañera, se me fue ahorita aquí su nombre, discúlpenme, se me escapó. Es Ada y Diana. Saludos, Diana, saludos, Ada. Me da mucho gusto que estén sumados aquí al equipo de nuestro compañero José Antonio. Yo sé que ya se irán en todo caso después rotando los micrófonos, porque pues ya saben que en ocasiones se nos complica y qué mejor que tengas un excelente equipo de apoyo para sacar adelante todo esto. Gracias, Diana, gracias, Ada, y José, estimado, pues te cedo los micrófonos. Muy bien, te agradezco mucho, Miguel, la oportunidad, y bueno, pues vamos a empezar a hablar, a platicar sobre los temas. Claro que también, digo, amigos que nos escuchan allá del otro lado de la cámara, pues me gustaría también que antes de empezar a platicar un poquito sobre lo que es el régimen de incorporación fiscal, pues también que de alguna manera pudiéramos conocer a Ada, pudiéramos conocer a Diana, que se presenten para que también las conozcan y bueno, pues sepan que con quién vamos a estar platicando, ¿no? Entonces, voy a empezar con Diana, que está aquí a mi lado, y posteriormente con Ada. Adelante, Diana. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa, que esperemos que sea el primero de muchos. Contador, muchas gracias por la invitación y también a la maestra Ada por acompañarnos esta tarde. Bueno, mi nombre es Diana Lisset, me pueden decir Liz, soy licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad Pacioli de Córdoba. Y pues es un placer estar aquí con ustedes, esperemos que todos los conocimientos que vamos a compartir con ustedes les sea de mucho, les sirva más que nada en su vida laboral y pues esperemos resolver todas sus dudas en este nuevo programa. Muy bien, gracias Liz. Ada, adelante. Muchas gracias. Gracias Miguel por la oportunidad que nos das por estar aquí en este espacio. Pues me presento con ustedes, yo soy licenciada en Contaduría Pública y maestra en Impuestos. Mi nombre es Ada Raquel Herrera García, para servirles. Y bueno, los invitamos a estar con nosotros cada 15 días en este horario. Como bien nos decía Miguel, ya somos los últimos, así que van a poder ustedes disipar todas sus dudas, van a poder platicar con nosotros, hacernos preguntas. Es importante que contemos con la participación de ustedes, que estén bien atentos. Entonces esperamos que los temas sean de su agrado. Inclusive, si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que toquemos de carácter fiscal, adelante, la propuesta será muy bienvenida y la prepararemos para la próxima vez que nos veamos. Entonces, bueno, después de esta presentación, de estos pequeños ajustes técnicos que quienes pudieron darse cuenta, tuve yo algún problemita para entrar, los invitamos a que se queden con nosotros en estos minutos que nos quedan y pues muchas gracias a todos. Bien, pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito del formato que por lo regular nos gusta manejar, tratar de hacerlo un poquito más relajado, ¿sí? Es tratar de tener una plática, más que como tal una ponencia, una plática con respecto a los temas que vayamos abordando, los temas que de alguna manera pongamos sobre la mesa, y que podamos, no nada más que sea un monólogo de una sola persona o de los tres, sino que también ustedes puedan interactuar con nosotros a través de sus preguntas, sus comentarios. Es de bastante interés porque a veces uno interpreta las disposiciones desde una forma y a lo mejor ustedes que están de aquel lado las interpretan desde otro punto de vista totalmente diferente, y es bueno la retroalimentación, conocer otra postura. Muchas veces aquí a veces nos enfrascamos un poquito, aunque ya tenemos algunos años fuera del SAT, de momento como que pensamos como SAT todavía, y aquí Liz y Ada se encargan de regresarme a la parte de afuera, ¿no? Me dicen, a ver, oye, yo lo veo desde este punto de vista, lo que tú estás mencionando, y al final del día, bueno, pues nos damos cuenta de que efectivamente hay alguna otra forma de leer la ley, otra forma de interpretarla,
y buscando siempre pues mejorar la parte de la interpretación de una ley, de una norma. Y hoy, bueno, quisimos tocar este primer tema como régimen de incorporación fiscal, porque aun cuando suena un tanto fácil para muchos el régimen de incorporación fiscal, como bien platicábamos con Miguel, tiene su grado de complejidad. Y quiero aprovechar, digo, no sé, no nos va a dar mucho tiempo de hablar de todo el régimen de incorporación fiscal, estoy consciente de ello, o estamos conscientes de ello, y estaríamos tocándolo en 2 programas, a lo mejor máximo 3, yo espero no tardarnos tanto, pero si hay o surgen dudas o comentarios sobre el mismo tema, bueno, pues estaríamos tocándolos a lo largo de los programas que vayamos haciendo más adelante. Pero ahorita es empezar a empaparnos, sobre todo, miren, para quienes nunca han tocado el RIF, o sobre todo si es que tenemos de aquel lado de las pantallas a alumnos todavía de universidad o recién egresados de la universidad que a lo mejor cuando el RIF surgió no estaban todavía en la universidad, andaban por ahí de la preparatoria. Bueno, pues vamos a ver un poquito de historia del régimen de incorporación fiscal muy general, en donde podamos ir comprendiendo cómo es que surge este régimen, porque desde el año 2014, que es cuando nace, y en el año 2013, que es cuando en septiembre del 13 entra por ahí la propuesta de la nueva ley del impuesto sobre la renta, y con ella viene el régimen de incorporación fiscal, pues dentro de la exposición de motivos se trataba de buscar que los contribuyentes que estaban en la informalidad pudieran de alguna manera ingresar a ella, y lo crean a través de este régimen que de alguna manera viene acompañado, decían, de un paraguas que lo cubría, en donde no solo era el Servicio de Administración Tributaria quien entraba al quite en la informalidad, sino que también metía en su momento, o todavía en algunos aspectos, al IMSS, al Infonavit y a otras dependencias que de alguna manera buscaban otorgarle diferentes beneficios o estímulos a los contribuyentes que se encontraban del lado informal, tratando de alguna manera de hacer que regresaran a la formalidad. Esto trajo que se formara dentro del SAT una administración general exclusiva del régimen de incorporación fiscal, que en su momento lo llevaba la licenciada Pati Medellín. Esta administración general del régimen de incorporación fiscal, pues tenía muy claro lo que buscaba era que creciera el grupo de contribuyentes del RIF, que se incrementara cada mes este grupo de contribuyentes, porque para el SAT implicaba el que se tuviera una mayor, obviamente, recaudación, un mayor control de lo que era la parte de la informalidad, pero también, mucho ojo, no nada más la parte de la informalidad, sino controlar también a la parte formal, porque vamos a irnos un poquito más atrás, vamos a ver cuando existía el régimen de pequeños contribuyentes, por ahí de la ley del impuesto sobre la renta, la del 2001, si mal no recuerdo, cuando Vicente Fox, que existían los repecos famosos, pues recuerden que uno de los requisitos para permanecer en repecos, aparte de tener ingresos menores a 2 millones de pesos, era no emitir facturas, porque si emitían una factura en automático quedaban fuera del régimen de pequeños contribuyentes y pasaban en su momento al régimen intermedio. Y entonces, si no emitían unas facturas, pues los gastos que hacían no requerían o no exigían al proveedor de estos repecos, pues la emisión de un comprobante. Cuando se crea el régimen de incorporación fiscal, que aparte le dicen, tú ya puedes facturar, pero también si quieres deducir gastos, necesitas tener comprobantes fiscales que amparen estos gastos. Y de manera indirecta, no dicho, pero de manera indirecta, como que buscaban también controlar un poco a la formalidad. Esto es, buscando que el contribuyente del régimen de incorporación fiscal ahora, antes repeco, pues que no estaba acostumbrado a solicitar un CFDI, ahora lo buscara. Ahora intentara tener un comprobante fiscal digital que amparara sus gastos. Esto estamos hablando del año 2014, 2013, cuando nace el proyecto de la nueva ley del impuesto sobre la renta, la exposición de motivos y la interpretación que se le da a cómo es que van haciendo el régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Entonces, nos dice Miguel, dice, me acuerdo, de la lideresa del RIF que en el SAT y el jefe del SAT paseándose con sus jornadas del RIF. Sí, efectivamente, Miguel, si te acordarás,
un evento que hubo allá en la Casa de Cultura Jurídica en Veracruz por ahí del año 2015, finales del 14, principios del 15, en donde estuvo incluso el alcalde de allá del puerto, estuvo el delegado del IMSS, el delegado del Infonavit, vino Pati Delgado, en su momento estaba el administrador Alejandro Buenabat, que en paz descanse, allá en Veracruz. Pues se hizo un evento precisamente del RIF en donde se le daba ese tipo de promoción y que lanzaban con bombos y platillos el régimen de incorporación fiscal. Por ahí eventos que hubo entre esos años, finales del 14, principios del 15, en donde, bueno, pues lanzaban con toda la fuerza la campaña del régimen de incorporación fiscal. Y bueno, pues esto, una parte de lo que era los orígenes, cómo se vivía el ambiente del régimen de incorporación fiscal allá en Veracruz y en todo el país, derivado de esta modificación. Y tratando de hacer un poquito línea del tiempo para esto, pues sale el 11 de diciembre del 2013 el primer decreto, Liz. Así es, sale el primer decreto donde se derogan algunas leyes, se abrogan otras, se expiden algunas, y bueno, podemos ver que se abroga y se expide la ley de ISR. Es algo que puede ser confuso, pero la ley que se abrogó del ISR fue la que estaba anteriormente, que me parece que fue del 2001. Del 2001 de Vicente Fox. Y se expide la nueva ley de ISR que tenemos actualmente. Esto fue en diciembre del 2013. Y ahí, fíjense, el 11 de diciembre es cuando se crea este decreto, se publica el decreto, ya después de haber pasado por el Congreso, de haber pasado ese proceso legislativo. Bueno, pues ya dentro de otras cosas, recordemos también, haciendo historia, pues se abroga la ley del IDE, se abroga la ley del YETU, esas leyes que surgieron por ahí del año 2007, en el sexenio de Felipe Calderón, y que entraron en vigor a partir del 2008. Bueno, pues ese tiempo que tuvieron de vida, la ley del YETU, que en su momento sustituía a la ley del impuesto al activo, se abroga en este decreto. Obviamente estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2013, junto con la ley del IDE y la ley del impuesto sobre la renta, como bien nos decía la contadora Liz, la ley del impuesto sobre la renta del año 2001 en el sexenio de Vicente Fox. Y luego, Ada, el 26 de diciembre del mismo 2013, todavía ni siquiera entraba en vigor el decreto, cuando ya había por ahí otro decreto que ya aplicaba ciertos estímulos al RIF. Así es, eso fue lo curioso, que fue como el decreto del decreto que complementa el decreto, algo así, porque se supone que estaba ya en plan este cambio en donde salía esa antigua ley del impuesto sobre la renta, que como bien lo comenta Liz, estuvo vigente durante el sexenio de Vicente Fox, y que tenía que entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2014. ¿Qué sucede? Que no entra todavía en vigor y sin embargo ya hay un decreto en donde, como podemos ver, o como pueden ver ustedes, amigos, en esta plantilla, nos dice que es un decreto por el que se recopilan diversos beneficios fiscales y se establecen medidas de simplificación administrativa. Al entrar ustedes en este decreto se pueden encontrar muchísima información que, bueno, pega a lo que se tenía planeado del RIF, a lo que ya se conocía, y hay algunos ejemplos que yo creo que si nos da tiempo podremos ir comentando ya más adelante. Y bueno, del 1 de enero del 2014 para acá es lo que conocemos oficialmente como el RIF, como más o menos lo venimos conociendo. Sin embargo, podremos recordar que hay algunos pequeños ajustes que se han dado a lo largo del tiempo. Y bueno, aquellos que inauguraron el régimen de incorporación fiscal en aquel 1 de enero del 2014, pues ya están a muy pocos años, ya van casi de salida, y recordemos que este régimen tiene una característica especial en donde solamente hay una permanencia temporal, podríamos decirlo de alguna manera, una permanencia de 10 años, y a partir de el siguiente año, las personas que tributan en este régimen se trasladan a otro. Esa es la característica que tiene este régimen, que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2014.
Así es, y fíjense, aquí en esta publicación del 26 de diciembre del año 2013, pues haciendo un poco de memoria, existían varios decretos, varios estímulos regados a lo largo de varios años. Entre ellos, recordaremos el poder pagar el impuesto en consideración al sexto dígito de tu RFC, en donde se ampliaba el plazo para la presentación de las declaraciones. También tenía otro de los decretos que se encontraban regados, bueno, un poco más reciente, esto fue del 26 de diciembre del 13, pero en el 2011, pues había salido el decreto que nos hablaba del estímulo para las colegiaturas, que ese era más reciente, estaba más ubicable, pero había otros que no se encontraban del todo ubicados y que muchas veces los aplicábamos por costumbre. Bueno, pues en ese decreto lo que hacen es que abrogan todos esos decretos que andaban regados a lo largo del tiempo y los compilan en uno solo, aquellos que todavía podían de alguna manera funcionar. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, nace en el artículo 7º de este decreto, por ahí le establece beneficios de un estímulo de reducción del 100% del IVA y del IEPS a los contribuyentes que a partir del 1 de enero del año 2014 iniciaran a tributar bajo el régimen de corporación fiscal, les otorgaba un estímulo del 100% siempre y cuando todas sus operaciones fueran con el público en general. Esto es, que no trasladaran el impuesto al valor agregado. Y entonces, si tenían un impuesto a pagar, pues iban a tener ese estímulo del 100%. Claro, al no trasladarlo, al ser una operación con público en general, pues no iban a tener como tal un impuesto a pagar, y bueno, pues ahí les aplicaba ya el primer estímulo al régimen de incorporación fiscal, que todavía ni siquiera entraba en vigor, pero ya estaba teniendo su primer estímulo a través del artículo 7 de este decreto, ¿sí? Y que lo manejaba para el año 2014, y es un estímulo que más adelante lo volvemos a ver, por ahí del 11 de marzo, sí, ¿verdad? Del año 2015, que por ahí tenemos otro estímulo fuerte, pero antes de ese del 11 de marzo tenemos el del 10 de septiembre del año 2014. Ese estímulo precisamente que nos habla de beneficios para el régimen de incorporación fiscal, beneficios que se encuentran hoy en día en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Ese artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación tiene su origen acá, el 10 de septiembre del año 2014. Si hacemos un poquito de memoria, cuando hablamos de estos estímulos, bueno, pues nos habla en su momento, decía, si eres contribuyente del régimen de incorporación fiscal, tus ingresos del ejercicio inmediato anterior no superan los 100,000 pesos y todas tus operaciones son con el público en general, entonces podrás aplicar, primero, cobrar una cuota reducida. No la cuota del IVA, por ejemplo, que es de la tasa del 16%, sino vas a cobrar una tasa menor. No vas a tener derecho al acreditamiento del impuesto del impuesto al valor agregado que hayas pagado en tus gastos, pero te vas a poder aplicar un estímulo de reducción del 100% durante toda tu vida que estés en el régimen de incorporación fiscal. Esto venía en este decreto del 10 de septiembre del año 2014, un decreto que establecía precisamente esta facilidad para el régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Y que de algún modo, bueno, ya veíamos que ya les estaba otorgando otro tipo de facilidades al régimen de incorporación fiscal. Decreto que después brincó al artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, y uno de los cambios principales por ahí del año 2016 fue de que el monto máximo de ingresos para poder gozar de este estímulo, que era de 100,000, de acuerdo al decreto del 10 de septiembre del 14, para el artículo 23 de la Ley de Ingresos pasa de 100,000 a 300,000. Mismas características, mismas condiciones, pero se daban cosas o situaciones en todo esto que estaba pasando del régimen de incorporación fiscal. Más adelante tocaremos bien el decreto del artículo 23 un poquito más a fondo. Regresaremos a platicar y a compararlo contra este decreto del 10 de septiembre. Pero mientras todo esto estaba pasando en publicaciones, aparte de que vamos a ver que hubo incluso hasta cuestión de manifestación por parte de grupos de taxistas porque estaban en contra del régimen de incorporación fiscal,
por una palabra que tiene el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahorita la vamos a analizar, ustedes la van a recordar muy bien, estoy seguro de ello, pero la vamos a platicar también para irnos poniendo en enfoque de todo lo que es este régimen. Pasaba cosas bien curiosas. Miren, te decían, son 10 años de estadía en el régimen de incorporación fiscal, y durante tu primer año que estés en el RED vas a tener un estímulo de reducción del 100% del impuesto sobre la renta. Y ese mismo estímulo de reducción lo otorgaba en su momento el decreto del 10 de septiembre del 2014 para efectos del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios, para aquellos contribuyentes cuyos ingresos fueran superiores a los 100,000 pesos en su momento, ¿sí? O que tuvieran operaciones tanto con el público en general como operaciones en las cuales emitieran el comprobante fiscal. Ahí ya les daban otro manejo en el pago del impuesto al valor agregado, pero les daban el estímulo de reducción en base a una tablita muy parecida a la que podemos observar en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero el primer año, reducción del 100%, Luis. Así es. Pero ¿qué pasaba si yo me inscribía en junio? Si yo me inscribía en septiembre del año 2014. Bueno, pues podemos ver que el 11 de marzo del 2015 apareció un nuevo decreto donde se ampliaban los beneficios fiscales que tenían los contribuyentes del RIF. Esto quiere decir que si tú te inscribías el 30 de noviembre del 2014 y pues tú decías, ¿qué pasaba con el 2015? Ya mi reducción va a ser al 90%. No, porque apareció el decreto donde se ampliaban estos beneficios fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el año 2014 y 2015 los contribuyentes que se inscribieran a este régimen iban a poder disfrutar del 100% de reducción del impuesto el primer año. Eso quiere decir que el 90% de reducción se aplicó hasta el año 2016 para todos los contribuyentes que se inscribieron durante el 2014 y 2015. Así es, con este decreto se juntó y como que trató de empatar un poquito, y es que vean, muchas veces, hablando honestamente, cuando llegaba un contribuyente por ahí del mes de octubre, noviembre, a tratar de inscribirse al RFC, un contribuyente que ingresaba al régimen de incorporación fiscal, pues a veces, muchas veces le llegábamos a decir, ¿sabes qué? Espérate y te inscribes hasta enero, porque de lo contrario tu estímulo de reducción del 100%, pues únicamente va a ser por octubre, por noviembre y diciembre, o noviembre y diciembre, o los días que te restan de diciembre, dependiendo la fecha en que llegara a intentar inscribirse al RFC. Esto con la finalidad de que pudiera gozar de todo un año del estímulo de reducción del 100%. Y yo creo que esto también lo observó en un momento dado el propio SAT, porque fíjense, el 11 de marzo del 2015 saca este decreto que nos acaba de explicar la contadora Liz, precisamente previo al vencimiento de la presentación del primer bimestre del año 2015, en donde ya los contribuyentes estarían aplicando un estímulo de reducción, pues ya de un 90%. Los que iniciaron en el 2014 ya les tocaba aplicarse un estímulo de reducción del 90%, pero pues sonaba un tanto injusto para los contribuyentes que de alguna manera habían iniciado operaciones después de mediados de año, porque todavía a lo mejor los que iniciaron al primer semestre del año, pues por lo menos hubieran disfrutado de un 100% de reducción medio año, pero ya los que iniciaron después, pues ese disfrute era menor. Y yo creo que también un tanto por jalar contribuyentes a la formalidad, del SAT optó por dar esta publicación de este decreto, en donde amplió los beneficios. Y de hecho, si ustedes hoy en día, por ejemplo, ingresan al simulador del SAT a hacer un cálculo en el simulador de mis cuentas, van a observar que por default tiene el año 2014, ¿no? Así es. Y entonces, un contribuyente que a lo mejor tú le pones que inició operaciones en el 2014 y que te esperas que va a tener un estímulo de reducción de por ahí del 40%, si mal no recuerdo, 70%, pues aplica el 60, 50%, como si hubiera iniciado en el año 2015. En el simulador, también en la aplicación de mis cuentas, bueno, si yo le pongo que inició operaciones en el año 2014, pues me va a tener el cálculo del estímulo al porcentaje de reducción que yo tengo hoy en día, pero ojo, no el que me correspondería por los años de tributación que llevo en este momento, sino como si hubiera yo iniciado operaciones en el año 2015. Por esto de la publicación de este decreto que se da
en este año para ampliar los estímulos del régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Y bueno, pues siguieron dándose algunas publicaciones posteriores a estas que ya hemos venido hablando, siguieron dándose movimientos del régimen de incorporación fiscal bastante interesantes. En el 18 de noviembre del año 2015 se publica otro nuevo decreto en donde ya se daban otro tipo de permisos para el régimen de incorporación fiscal. Y aquí me voy a permitir saltarme, y para que recordemos un poquito esa palabra que causó tanto revuelo en su momento en cuanto a lo que era el régimen de incorporación fiscal, y es esta palabra, únicamente. La palabra únicamente vino a causar mucho revuelo, porque cuando se leía que a la interpretación estricta del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, decía los contribuyentes personas físicas que únicamente, y fíjense, únicamente es único, no hay otra cosa, no hay nada más que eso. En estricto sentido lo estaríamos interpretando así, o se estuvo interpretando así en su momento, que únicamente realicen actividades empresariales, enajenen bienes o realicen un servicio, presten un servicio que para su realización no se requiere un título profesional, ¿sí? Podrían tributar en el régimen de incorporación fiscal. Empezaron a surgir en su momento, bueno, pues esas inquietudes, te acordarás, Ada, soy salarios y aparte tengo una actividad empresarial, y si preguntabas, ¿puedo ser régimen de incorporación fiscal? Y la respuesta era no. No. No, ¿verdad? Esa palabra de únicamente generó, perdón, mucha confusión, porque si podemos analizar esta lámina, o sea, aquí o te dedicas a actividad empresarial o enajenas bienes o prestas servicios. Escógele la que más te guste, pero no puedes hacer otra actividad. Esta parte sí generó mucha controversia y lo platicábamos nosotros anteriormente desde hace algunos años. Por ejemplo, teníamos alguna persona que se dedicaba a ser empleado y que estaba dentro del régimen de sueldos y salarios, pero que a lo mejor quería poner una tiendita en su casa. Y aquí, ¿cómo le hacía? O pertenecías a uno o pertenecías al otro, entonces o te quedabas con tu tiendita en la informalidad o se la cedías a alguien más. Esta parte sí generó realmente demasiada confusión con los contribuyentes y fue algo que generó molestia. Como lo comentaba yo hace algunos minutos, efectivamente, estos primeros años fueron de adaptación, como comentaba Liz, acerca de la permanencia dentro del régimen, dentro del aspecto de los descuentos, por decirlo de alguna manera, cómo se hizo un pequeño ajuste. Aquí también, de inicio, era solamente escoger una actividad. Nos hemos dado cuenta con el paso de los años que la autoridad fiscal ha detectado estas inconsistencias y las ha ajustado. Podemos darnos cuenta que hoy en día alguien del régimen de incorporación fiscal puede tributar en otros regímenes y puede hacer otras actividades sin ningún problema, considerando siempre que una es completamente independiente de otra. En este caso, el RIF es, como les decía yo en el ejemplo de la tiendita, completamente independiente del régimen de sueldos y salarios y no hay un efecto que se realice entre ambas actividades. Así es, esto, y aquí hay unos comentarios que nos dicen, metieron en problemas asalariados, pensionados, esa era la parte más dramática, o sea, el pensionado, que porque tenía un ingreso por pensión, y a lo mejor, digo, personas de la tercera edad que ya se aburrían en casa y decidieron poner un negocio en su propia casa, pues ahora resultaba que no podían, porque tenían un ingreso por pensión, y entonces ya no era compatible con lo que decía el primer párrafo del artículo 111, y pues en el primer mes, de hecho fue el primer mes del año 2014, pues era un poquito complicado cuando se acercaba a las oficinas del SAT, yo recuerdo, personas de la tercera edad preguntar si podían tener su tienda de abarrotes y pertenecer al RIF, pero por el hecho de tener una pensión, pues la respuesta era no.
y era tan crítico tener que mandarlos al régimen de las actividades empresariales y profesionales, porque ya no existía el régimen intermedio. Anteriormente decías, bueno, no puedes ser repeco, pero eres intermedio. No, ahora era un salto grande, o eres chiquito o eres grandote, no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Ya no hay tibios, o eres grande o eres pequeño, prácticamente dicho así de manera grotesca. ¿Sí? De esto se dio cuenta el SAT, y a finales de enero, principios de febrero, no publicó ningún decreto, no hizo la publicación de ningún decreto, pero en su portal del SAT mencionó que las personas físicas con ingresos por sueldos y salarios o en su caso que tuvieran ingresos por alguna pensión, podían por su actividad empresarial tributar en el régimen de incorporación fiscal. Esto, insisto, no fue decreto, no fue publicación en el diario, ni siquiera fue un oficio emitido por la jurídica, fue una publicación que dio a conocer el SAT en su portal, pero que al final del día ya daba ese derecho a esas personas a poder tributar en el régimen de incorporación fiscal. Ya lo podían hacer por ese ingreso que percibían. Pero misma situación pasó al arrendamiento y misma situación pasó con los intereses. Y entonces, ¿en dónde estriba la importancia? Digo, pues salté hacia acá, precisamente donde estriba la importancia de este decreto de el 18 de noviembre del 2015, que entró en vigor el 1 de enero del año 2016 y que fueron reformas que se dieron a la ley del impuesto sobre la renta, en que precisamente establecía que si tú eras RIF, podías percibir ingresos por sueldos y salarios, por arrendamiento y por intereses, ¿sí? Y poder tributar por tu actividad empresarial en el régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando los ingresos conjuntos de tus actividades no superaran los 2 millones de pesos. Pero aquí llegó a generar incluso alguna confusión, Liz, que decían algunas personas que ahora el arrendamiento iba a ser RIF. Exactamente, pero bueno, ya bien lo dijo aquí el contador, que solamente puedes estar en RIF y arrendamiento por tu actividad empresarial. Si eres arrendamiento, pues lógicamente vas a estar en tu régimen de arrendamiento, no puedes estar en el RIF, ya que tienes que tener una actividad empresarial o enajenar bienes para poder estar en este régimen. Así es. Se llegó a decir es que el RIF, y no hace mucho, yo escuché un comentario al respecto, te acordarás, contadora, que de alguien es que el arrendamiento puede tributar en el régimen de incorporación fiscal. No, desde mi punto muy particular de vista, no es así. El arrendamiento tiene su capítulo, que es el capítulo 3 dentro del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, así tributa el de arrendamiento, ¿sí? Lo único que hace esta reforma que se le da a la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 111 es darle, pues quitarle, quitarle peso a esta palabra de únicamente, ¿sí? Que por tú realizar una actividad empresarial y tener arrendamiento no podía ser régimen de incorporación fiscal por tus ingresos por la actividad empresarial o por tu prestación de servicios en donde no requirieras un título profesional. Y recordemos a los amigos de los taxis que en su momento se manifestaron, que pusieron calcomanías en los medallones de sus carros diciendo no al RIF, sí a la cuota fija, que eran los letreros que traían en su momento, porque no estaban de acuerdo con esta parte del régimen de incorporación fiscal, por algunas razones, algunas porque ya las cuestiones administrativas las crecían, pero en otras porque muchos taxis o taxistas, pues aparte percibían otro ingreso por sueldos y salarios, y entonces al final del día, pues sí, le generaba que quedaran fuera, el servicio de taxi quedara fuera del régimen de incorporación fiscal. Y no nada más el taxi, cualquier otro oficio que no requiera un título profesional, por el hecho de tenerlo combinado con salarios, quedaba fuera. O con arrendamiento, perdón, o con salarios, o con intereses, quedaban fuera, ¿sí? Claro, hubo que hacer esta modificación, hubo que hacer esta adecuación al artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, para efectos de que ya esos contribuyentes ahora sí pudieran tributar en el RIF por su actividad empresarial o por su prestación de servicios que no requiere un título profesional, ¿sí?
Sin embargo, los ingresos por arrendamiento, los ingresos por salarios y los ingresos por intereses, cada uno tiene su capítulo dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Capítulo primero, título cuarto, sueldos y salarios. Ahí se tributa por sueldos y salarios. Capítulo tercero, título cuarto, ley del impuesto sobre la renta, arrendamiento. Ahí se tributa por arrendamiento. Capítulo sexto, título cuarto, intereses, ley del impuesto sobre la renta. Ahí se tributa por los ingresos por intereses. ¿Sí? Capítulo segundo, sección segunda del título cuarto, ley del impuesto sobre la renta, régimen de incorporación fiscal, ahí tributo del régimen de incorporación fiscal. Juntos, pero no revueltos, ¿no? Cada uno donde debe de estar. Contadora, ¿algún comentario? Pues en efecto podemos ver cómo es que se han hecho estos ajustes y tal cual, ese dicho de juntos pero no revueltos le queda muy bien a esta referencia en cómo se distinguen estas actividades económicas y podemos ver que, por ejemplo, si ustedes se pueden dar cuenta, las personas que tributan en este régimen de incorporación fiscal tienen su propia manera de presentar las declaraciones, tienen sus propias características que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el régimen de sueldos y salarios presenta la declaración anual y la retención es periódica, pero en el caso de las personas que tributan dentro del régimen de incorporación fiscal, todos los pagos que hacen son de carácter definitivo. Si ustedes pueden checar, no hay una declaración anual de RIF, ¿sale? Entonces, son cosas que hacen diferentes a un régimen de otro y tal cual no se afectan en este caso. Hay algunas que, pues sí, otros regímenes sí se juntan en la declaración anual, otros pagos provisionales, pero la cualidad del RIF es exclusivamente los pagos que tienen son definitivos. Y bueno, creo que esa es una parte muy importante que hay que señalar, porque sí hay personas que aún hasta la fecha dudan en pertenecer al régimen porque piensan que si son del régimen de sueldos y salarios van a tener ahí algún problema con sus ingresos, que vayan a pagar más, que no puedan realizar las dos actividades. Y bueno, creo que es misión muy importante de nosotros hacerles saber que, bueno, este régimen no como tal se ve relacionado como los demás, sino que, como bien lo dice el contador, juntos pero no revueltos, así que cada quien tiene sus maneras de tributar. Así es. Y aquí hay algo bien importante, recalcando lo que menciona la contadora Ada y una pregunta que nos hacen aquí de Tere de Jalisco, dice, ¿y la declaración anual de RIF y de salarios se juntan? Yo lo veo un poco complicado por dos razones. De entrada, bueno, si el régimen de incorporación fiscal, el RIF, tributa en base a declaraciones bimestrales, ahí recordemos que son pagos definitivos. Sus ingresos son grabados, pero no acumulables. Al tener ingresos grabados y no acumulables, pues obviamente el ingreso del régimen de incorporación fiscal no se acumularía en una declaración anual, solamente se pagarían los pagos bimestrales, que como lo comentaba la contadora, son definitivos y en ese carácter definitivos no van a cuenta de un impuesto anual, sino que se quedan ahí, en el pago que se está dando, y al final del día, pues ahí es a donde se van a dar. Sin embargo, quiero suponer que la pregunta que se nos plantea es en razón precisamente por la reforma que se da por ahí del año 2017, que es una reforma muy interesante, la publicación del 30 de noviembre del 16, que entra en vigor el 1 de enero del 17. Y digo que es una reforma bien interesante porque viene de la mano con otra reforma. A la persona moral le dicen, oye, y esta reforma, fíjense, trae a colación la creación de las sociedades por acciones simplificadas. Porque las sociedades por acciones simplificadas, que recuerden, nacen por ahí de julio del año 2016 en un decreto que se publica, si mi memoria no falla, en febrero del 2016, en el cual se adiciona una fracción al artículo primero del Código, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y se adiciona un capítulo a esta misma ley que nos habla de estas sociedades por acciones simplificadas, pues en su momento surgía la incertidumbre de cómo iban a tributar, porque son sociedades unipersonales, una sola persona, ¿sí?
Y entonces, ¿cómo vas a tributar? Y se hablaba mucho de que si iba a ser actividad empresarial o profesional, o que si tenía que ser dentro del régimen general de ley. Bueno, se crea por ahí para el año 2017, se adiciona, si mal no recuerdo, al título octavo, un capítulo séptimo, en donde se da la facilidad de las personas morales integradas únicamente por personas físicas cuyos ingresos no excedieran los 5 millones de pesos, de tributar en base a lo que se considera ingresos efectivamente percibidos, gastos efectivamente realizados, o lo que hemos mal llamado flujo de efectivo, ¿sí? Bueno, y digo que va a colación porque a las personas, pero antes quiero aclarar, esta adición no es para las SAS, ¿sí? No es una adición que se crea para las sociedades por acciones simplificadas, es un estímulo que se da a las personas morales en general, que las características sean muy parecidas a la sociedad por acciones simplificadas es diferente, pero no es el régimen de las SAS, es un estímulo para que las personas morales que cumplan esos requisitos puedan tributar, porque incluso no hablaba de las personas morales de reciente creación o no decía de las que estuvieran configuradas en base a la sociedad por acción simplificada, no, hablaba en general e incluso durante el primer mes del año yo puedo manifestarle a la autoridad si es que pertenezco a una sociedad anónima, por ejemplo, en donde a lo mejor nada más somos socios, Ada, Liz y yo, y ninguno somos miembros de otra sociedad y nuestros ingresos no rebasan los 5 millones de pesos, bueno, yo le puedo decir durante el mes de enero de cada año, de hecho estamos en este periodo, decirle a la autoridad, oye, quiero apegarme a ese decreto, quiero apegarme a ese estímulo, perdón, y declarar no en base a coeficiente de utilidad, sino en base a ingresos y gastos efectivamente realizados. Y se preguntarán, ¿y qué caramba tiene que ver el RIF acá? Pues lo contradictorio, porque en el 2017 se reforma el artículo 111 y ahora le dice RIF, si tú quieres, puedes determinar tus impuestos en base a un coeficiente de utilidad. Como lo vas a determinar como el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, o sea, del título segundo, personas morales. A las personas morales las mandan a ingresos y gastos y a las personas físicas, al régimen más pequeñito, le dan la opción de tributar en base a coeficiente de utilidad. No conozco uno solo, no sé si ustedes tengan alguno, pero a mí no me ha tocado un solo contribuyente del RIF que haya dicho quiero irme a tributar en esta forma. Y ahora sí le dicen, tus pagos van a ser provisionales a cuenta de un impuesto anual. ¿Sale? Solo que hay un detalle. En un principio se pensó, si voy a presentar una declaración anual, entonces ahora sí voy a tener derecho a las deducciones personales, porque ya voy a hacer un anual. Y las deducciones personales no las aplico en pagos provisionales ni en pagos definitivos, estas únicamente hasta el anual, ¿no? No tengo otra fecha para aplicarlos. Y entonces en un momento dado se pensó en eso. Sin embargo, pues no me permiten a mí aplicar una deducción personal como régimen de incorporación fiscal en la anual porque ya tengo estímulos de reducción. ¿Sí? Ya tengo estímulos de reducción. Estímulos que ya me están aplicando a mí. Luego, entonces, no podría, desde un criterio muy particular, acumular los ingresos del régimen de incorporación fiscal con los ingresos de sueldos y salarios en la declaración anual porque al momento en que yo los acumulara, tendría yo que aplicar una tarifa, pero tengo estímulos de reducción ya aplicados, que ya no serían compatibles con lo que tendría yo para efectos de sueldos y salarios. Y para sueldos y salarios tengo la opción de aplicar deducciones personales, cosa que no tengo en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, para mi punto de vista, creo yo que no sería compatible el que yo juntara mis ingresos del régimen de incorporación fiscal con mis ingresos de sueldos y salarios o con mis ingresos de arrendamiento por esa misma incompatibilidad en cuanto a la acumulación de los ingresos, características generales, salarios, actividad empresarial y profesional, arrendamiento, son ingresos grabados, ingresos acumulables, que a los cuales, en donde yo tribute por separado en cualquiera de ellos, puedo aplicarle una deducción personal
pero no puedo aplicarle un estímulo de reducción. Por ello, considero que no sería para efectos del cálculo de un anual. Sí, efectivamente, sin embargo, los 2 millones de pesos de tope sí se juntan, claro, porque al final del día, y ojo, lo comento como una interpretación que yo le doy a la reforma, como que te dice el SAT, ok, a ver, te voy a dar chance de contradecir lo que digo en el artículo, en el primer párrafo del 111, y que puedas tributar en el régimen de incorporación fiscal, aun y cuando tengas ingresos por otro concepto, bajo la condición de que la sumatoria de tus ingresos no rebasen los 2 millones de pesos. ¿Sí? Creo que es la condicionante que me pone el SAT para yo poder, de alguna forma, hacer caso omiso al primer párrafo del artículo 111 y poder tributar en el régimen de incorporación fiscal por mi actividad empresarial o por mi prestación de servicio que no requiere un título profesional, aún teniendo ingresos por arrendamiento o por sueldos y salarios o por intereses. No sé, Tere, si contesto tu pregunta o si tienes algún comentario adicional que es muy interesante, porque esto que me dices es cierto. O sea, te digo, por un lado, no puedes acumular, pero qué chistoso el SAT, sí me acumula para efectos de botarme del RIF si mis ingresos se van en su conjunto, rebasan los 2 millones, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí viene la interpretación o la condicionante que nos está poniendo el SAT, la Secretaría de Hacienda, Gobierno, a través de estas reformas y ediciones que se le fueron dando a ese artículo 111. Ok, Tere, muy bien, gracias por preguntar y por participar y por estar con nosotros en esta primera emisión. Miren, ya son las 7:05, ¿con 3? Bueno, ya son las 7:03 y con el tiempo se me fue muy rápido, Liz. Súper rápido, no nos alcanzó ni para un cuarto del tema que teníamos preparado. Así es, ¿no? Apenas 2 diapositivas, 3 pudimos ver a Así es, pero bueno, eso es lo bonito, eso es lo padre, que tuvimos mucho de qué comentar. Agradecemos mucho, Tere, tu participación y de la misma manera invitamos a los demás. Este programa es para conocernos, para ver cómo es nuestra dinámica, cómo vamos a trabajar. Y bueno, pues los invitamos a que, así como Tere se animó a exponernos sus dudas, a nosotros, pues que ustedes también en programas próximos también se animen y participen dentro de esta charla. Recuerden que pues aquí participamos todos y cada quien comparte sus ideas. Así es, y Tere, sí tienes razón, dices, entonces, si no rebasa ingresos de 400,000 pesos en salarios, ¿no puedo presentar la anual? Claro, por supuesto, porque si estamos hablando de que cada quien con su cada cual, ¿sí? Y el RIC se va a la sección segunda del capítulo segundo y salario se va al capítulo primero, ¿sí? Bueno, entonces yo me apego a mi capítulo primero para determinar el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, y mientras no me ubique en ninguno de los supuestos que me establece la misma ley del impuesto sobre la renta, por ahí del artículo 97-98, que me dice, a ver, no estás obligado al anual, o más bien, no que te diga eso, sino que te dice que el patrón no está obligado a hacerte el ajuste anual cuando los ingresos del trabajador no rebasen los 400,000 pesos, el trabajador no renuncie o no deje de trabajar con el patrón antes de que termine el ejercicio fiscal, o que el trabajador tenga 2 patrones, o que el trabajador tenga un ingreso adicional, que aquí pudiera ser la parte en donde nos pudiera hacer ruido de que sí estaría obligado el asalariado a hacer por sí mismo su declaración anual, aun cuando sus ingresos no rebasaran los 400,000. Solo que recordemos, no son acumulables los ingresos, ¿sí? Y al no ser acumulables los ingresos, les damos la separación y los tratamos a cada uno en su capítulo, ¿sí? Y que yo le presento un escrito al empleador diciéndole que quiero determinar por mí mismo la declaración anual, ¿sale? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo, al no ser acumulables, si mis ingresos no rebasan los 400,000 pesos, no estaría obligado a presentar la declaración anual. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de esta primera emisión de 3 a las 6, ¿sí? Algo para despedirnos, Ada. 3 a las 6. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros 3 a las 6 el día de hoy. Los invitamos a estar con nosotros en nuestro siguiente programa, que va a ser el día 4 de febrero.
a la misma hora, ya saben, por aquí. Los invito a que para el próximo programa inviten a sus amigos, a su compadre, a su comadre, a quien ustedes gusten, a que nos acompañe, a que expongan nuestras dudas, los invitamos a participar y pues les agradecemos muchísimo la oportunidad. Gracias, Miguel, por darnos la oportunidad de estar en este primer programa el día de hoy. Así es. Liz. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, a Tere, que fue la que participó en este nuestro primer programa, que esperemos que vengan muchos más. Y bueno, los esperamos el 4 de febrero, ¿me comentabas, Ada? Así es, 4 de febrero. Es correcto, el 4. 4 de febrero, bueno, para seguir compartiendo pues temas más interesantes y seguir conociéndonos. Así es, y fíjense, Alma de Pacioli dice, Alma, hombre, pues qué bueno, si estudiaste aquí en Córdoba, también en la universidad, muchas gracias. Recordarles, estamos en redes sociales como Fiscaleando Ando, ahí también yo les pido que nos acompañen, nos sigan fiscalmente también con la contadora Ada, y a la contadora Alicia Mit, nos encuentran en Fiscaleando Ando, ahí también, bueno, pues compartimos algunas novedades, síganos en redes, no sean malitos, nada más llevamos 2 seguidores hasta ahorita, que somos Liz y yo, entonces, síganos, porfa, acompáñenos. Miguel, pues te regreso al micrófono, gracias. Bien, bien, no, excelente, excelente, ahí confírmame si esa es la liga de esa cuenta de Facebook, por favor, si es esa. Si no, sí, para Fiscaleando Ando, @Fiscaleando Ando. Ok, perfecto, ahí está. Pues sigan aquí a nuestros compañeros. Gracias, Ada, gracias, Liz, gracias, estimado José Antonio. Excelente tema, me hiciste rememorar aquellas épocas que nos andábamos agarrando del chongo con el SAT, con esto del RIF, que pues bien, buen punto de cuando pues tristemente el SAT se puso necio, que no, y después ellos dijeron que sí, que empezaron a aclarar qué cosas sí, qué cosas no con esto del RIF, y también, ¿sabes de qué me acordé? De que también durante muchos años dijeron que los asalariados y los RIF no estaban obligados a buzón tributario y nunca publicaron nada, Nunca publicaron, ¿no? Apenas el año pasado publicaron para los RIF, para los asalariados, y ya viste que ahorita para este año, pues prácticamente todos debemos de tener buzón tributario, ¿no? Así es, empezaron con incluso asimilados a salarios, ¿no? Por ahí un poquito más fuerte el año pasado. Así es, pues interesantes temas que nos estarán compartiendo aquí los compañeros que pues nos trajeron estas rememoranzas del RIF, puntos finos que seguirán abordando, y pues bueno, señores, ya saben, los vamos a ver dentro de aproximadamente unos 15 días, y pues vayan preparando sus dudas y preguntas alrededor del RIF. Pues, estimado, muchas gracias, compañeras, Ada, Liz, que me da mucho gusto, porque créanme que cómo nos cuesta tener compañeras, cómo nos cuesta tener compañeras ponentes, porque no sé por qué de repente como que se les complica, que tienen que salir aquí arregladitas, maquilladitas y no sé qué, y digo, no, compañeras, tranquilas, así como están naturalitas, se ven muy bien, ¿no? No necesitan andarse poniendo nada raro ni extraño, ¿no? Así es. Pues bueno, pues estamos... Pues aquí estaremos, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, y pues aquí nos veremos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Hecho pues seguimos en contacto y hasta la próxima. Gracias, estimados, estimadas. Ahí vi a alguien de Orizaba, paisano mío, un saludo a todos los mis paisanos orizabeños, un abrazo fuerte, allá hasta el pueblo mágico de Orizaba. Bien, perfecto, y pues volvemos a poner aquí las redes de los compañeros, ahí síganlos, denle